Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and I thank God my job provides me with joy. Sabe que yo le doy gracias a Dios porque mi trabajo me da a mí mucho gozo. Like on Friday when I saw a number of birthday cards and greetings for the 37th birthday of Radio Nueva Vida. Como este viernes, por ejemplo, que pasó, me dio mucha alegría cuando miré que llegaron un montón de tarjetas de cumpleaños por nuestro 37 aniversario de Radio Nueva Vida. One came from Milwaukee, Oregon, another from Eastover, North Carolina, and Cicero, Illinois. It amazes me where people are now listening. Sabe que una de las tarjetas venía de Milwaukee, Oregon, otra de Eastover en Carolina del Norte y de Cicero en Illinois. Y a mí me sorprende mucho ver de todos los lugares donde hay personas escuchando ahora mismo. I looked up all these places. Yo me puse a buscar estas ciudades. In Elvira and Cicero, I prayed for you. Y Elvira, ahí en Cicero, estuve orando por ti. We at Radio Nueva Vida are deeply blessed by your words of blessing. Quiero que sepas que aquí en Radio Nueva Vida nos bendijeron mucho tus palabras de bendición. Like these encouraging words from Milwaukee, Oregon. Como también lo hacen estas palabras de ánimo que nos llega desde Milwaukee, Oregon. Nos dice: feliz cumpleaños a todos los miembros de Radio Nueva Vida. Es para mí un gran placer poder felicitarlos en su excelente labor. Estoy muy agradecido por esta estación de radio y sus programas. Es un placer poder escucharlos todo el día porque me dedico a entregar comida. Y cuando no hay muchas órdenes, tengo la oportunidad de escuchar sus programas completos. Espero que Dios siga derramando sus bendiciones en cada uno de ustedes y sus familias y seres queridos que les rodean. Saben que yo antes escuchaba la programación de otras estaciones en español, pero a veces algunas de las canciones que ellos tocaban, la verdad, me ponían de mal humor. Yo ya he estado escuchando Radio Nueva Vida por varios meses y la verdad que mi humor ha cambiado mucho. Gracias a ustedes y sus programas, consejos y bendiciones. Y por eso yo le doy gloria a Dios por esta hermosa estación de radio. A Él, nuestro Señor Jehová, damos toda la gloria y honor. You know, on Friday, I also saw these words from a sembrador from Oxnard. Y sabe que el viernes también leí estas palabras de una sembradora de Oxnard. Nos dijo: Dios bendiga a todos los que trabajan en esta hermosa estación de radio. Quiero felicitar a Radio Nueva Vida por sus 37 aniversario y desearles de todo corazón que la radio continúe hasta el fin del mundo. Que nuestro Señor les dé la fortaleza para seguir adelante trayendo la palabra de fe y esperanza a tantas personas necesitadas. Y cada día que Dios me permita seguir con vida, yo los voy a seguir escuchando. Cuando ya no los escuche, será porque el Señor me llevó ante su presencia. Dios les bendiga grandemente. And now, from Los Angeles. Ahora de Los Ángeles nos dicen: gracias por seguir cambiando corazones. Ahora soy uno de ellos. Gracias por existir, Radio Nueva Vida. Una mujer de Santa Bárbara, California, también nos llamó para pedir oración por su nieto de 6 años que habían diagnosticado con cáncer. Ya nos había estado llamando sin parar, pidiendo oraciones por su nietecito. Y hasta que ese día llamó, cuando fueron al doctor para tomar exámenes médicos, los doctores quedaron maravillados de ver que no había trazo de cáncer en su cuerpo. Ella decía que creía que la combinación del poder de nuestro Dios y las oraciones de Radio Nueva Vida fueron responsables por esa sanidad milagrosa. Gloria a Dios. De San José, California, nos dicen: gracias por tan bella estación que llena mis mañanas con gozo y me enseña más de la palabra de Dios. De Highland, California, nos dicen: yo soy católica, me gusta mucho su música cristiana y el programa de A Través de la Biblia. De San Antonio, Texas, nos dicen: es para mí un honor colaborar con Radio Nueva Vida. Yo soy una de las muchas personas que fue salva a través de sus programas y que mi gozo es poder dar de regreso del gran regalo de conocer a mi Dios. Del área de Huntington Park, en California, nos dice: estaba escuchando Radio Nueva Vida mientras yo me tomaba una cerveza en mi casa cuando el Espíritu de Dios vino y me tocó de manera poderosa que yo solo comencé a llorar y llorar. Dios quitó de mí ese gran peso que yo sentía, una gran carga por todos mis pecados. Ahora les puedo decir que estoy feliz con Jesucristo en mi corazón. Gloria a Dios.
Desde San Diego, California, nos dicen: estoy muy agradecida por la radio, porque a través de ella pude conocer el amor de Dios y su Hijo Jesús, quien me ha dado nueva vida. De Bakersfield, California, nos dicen: Radio Nueva Vida significa todo para mí, porque es donde yo conocí al Señor. Desde Los Ángeles, California, nos dicen: Radio Nueva Vida cambió mi vida. Yo me desesperaba mucho, pero al escuchar su estación comenzaba a sentirme más segura, más confiada y con deseos de vivir y seguir adelante. Del área de Hesperia, California, nos dicen: un día, por tanta presión con mi esposo, decidí irme y abandonar mi hogar. Pero como siempre tengo Radio Nueva Vida prendida, escuché justamente el testimonio de una mujer que también había abandonado su casa, ella porque había cometido adulterio. Luego se arrepintió y le pidió perdón a su esposo y a su mamá para que la perdonaran y regresó a su casa. Bueno, pues esas palabras que yo escuché en ese testimonio me hicieron a mí recapacitar en mi mismo caso y yo no dejar mi hogar y sabiendo que yo voy a ser victoriosa ante cualquier circunstancia. Desde Woodland Hills, California, nos dicen: tengo mucho agradecimiento porque ustedes me ayudan espiritualmente. A mí me costaba mucho poder perdonar, pero gracias a la radio he podido aprender a perdonar. Desde Los Ángeles, California, nos dicen: Radio Nueva Vida cambió mi vida. Luego de escuchar por un año, acepté al Señor durante uno de sus programas. Desde el área de King City, California, nos dicen: luego de escuchar la radio y escuchar la palabra de Dios a través de sus programas y testimonios de cómo Dios transforma vidas, fue así que supe que Dios es real. Por la gracia de Dios encontré su estación por allá del año 2010. Estaba pasando tiempos muy difíciles porque mi hijo recién había fallecido en la guerra. Y en cuanto escuché su estación, esto me gustó mucho por la música. Pero la verdad, los programas son los que me ayudaron mucho. Especialmente La Visión del Sembrador, que sigue siendo uno de mis programas favoritos. Puedo sentir cómo la palabra levanta mi espíritu y me fortalece. Casi desde el principio que comencé a sintonizar, yo supe que quería plantar mi semilla. Así desde de aquel entonces yo comencé a sembrar. En estos momentos estoy pasando por tiempos difíciles otra vez y le doy gracias a Dios que Radio Nueva Vida me acompaña todos los días en mi trabajo. Dios les bendiga. And finally, this personal request from Chicago, Illinois. Por último, esta petición personal de una persona desde Chicago, Illinois, nos dice: hola, mi nombre es Annie y he sido sembradora por 2 años. Antes de eso yo no había escuchado de esta estación. Vivo en Chicago, Illinois, pero nací en Aguascalientes, México. Ya tengo 19 años que me vine para acá. Y mis hijos y a mí nos gusta mucho escuchar sus distintos programas en su estación de radio. Me admiro de los locutores. Gracias por su servicio tan único que hacen. Me gustaría hacerles una petición y espero que se pudiera cumplir. Es que el 9 de febrero yo cumplo 43 años, mejor dicho, y espero que de todo corazón, que el siervo Felipe me pudiera hacer una llamadita para orar por mí. Estamos entusiasmados de escuchar sus testimonios y lo que Dios hace por el bien de nuestro pueblo latino. Que Dios los bendiga y los guarde y espero que puedan cumplir el pequeño deseo que les comparto. Carita feliz. Nos mandó una carita feliz. Muchas gracias. Mi número de teléfono es... Well, hi, Annie. God willing, I'm going to try and call you on your 43rd birthday. Bueno, pues te digo desde ya, hola, Annie, y primeramente Dios, voy a tratar de llamarte en tu 43º cumpleaños. As a sembrador, it's a great honor to participate with my brothers and sisters who are also sembradores expanding God's kingdom. Sabe, yo como sembrador, para mí también es un gran honor poder participar con mis hermanos y hermanas que también son sembradores expandiendo el reino de Dios. Thank you for sending your sembrador renewal cards back to us. Por eso les doy las gracias a todas las personas que ya mandaron sus tarjetas de renovación de regreso. Remember, only one life 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. Le pido que recuerde estas palabras. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo perdurará. Thank you, Sembradores, for making your life count.
Y le doy gracias, sembradores, por hacer que su vida cuente, by helping countless others by planting seeds in this radio ministry. esto al ayudar a incontables personas cuando usted planta sus semillas en este ministerio de radio. May the Lord's hand of blessing rest upon each and every one of you. Mi oración es que la mano de bendición del Señor repose sobre usted, todos y cada uno de ustedes que escuchan. And attention, Antelope Valley, Y atención para el Valle del Antílope, Lancaster and Palmdale. áreas de Lancaster y Palmdale. Don't forget to join us for a special En Toque de Sanidad night on No olvide asistir a nuestra reunión especial de Un Toque de Sanidad. Esto es en la noche del viernes 16 de febrero a las 7 p.m. en el 406 y medio East Palmdale Boulevard, where we will be praying for you personally. en donde tendremos oración personal por usted que atienda. Bring your loved ones Y le to invitamos aún a traer a sus seres queridos. Esto es en el 406 y medio East Palmdale Boulevard el viernes 16 de febrero a las 7 p.m. see you soon. Nos vemos allí muy pronto. Now, let me ask you this question. Ahora, permítame hacerle una pregunta. Who was physically the strongest man in the Bible? ¿Quién fue el hombre más fuerte físicamente hablando en la Biblia? I'm sure you know the answer is Solomon. No? Samson. Yo estoy seguro que usted va a saber la respuesta. Quizá pensó Salomón. No, pero es Sansón. Most of us know that Samson, who was physically strong, was weak when it came to women, especially the Philistine Delilah. Y es que muchos de nosotros sabemos que Sansón, que fue una persona muy fuerte físicamente, también era una persona muy débil tratándose de las mujeres, especialmente de las mujeres filisteas. But despite his failures, Samson is mentioned as a mighty man of faith in Hebrews, the 11th chapter. Pero a pesar de sus errores y fallas, a Sansón se le menciona como un hombre poderoso y de gran fe en Hebreos capítulo 11. I asked God to show me the deeper meaning about Samson's life. Y yo le pedí a Dios que me mostrara el significado profundo con respecto a la vida de Sansón. I read his story in the Bible many times, Y la verdad me puse a leer varias veces su historia en la Biblia. and there are many lessons we can learn from his life. Y la verdad que hay muchas lecciones que podemos aprender de su vida. But I wondered, what did God want me to learn about Samson? Pero yo me preguntaba qué era lo que Dios quería que yo aprendiera con respecto a la vida de Sansón. Sunday night, I had a very, very frightening dream, Pues resulta que el domingo tuve un sueño pero muy feo, la verdad, which God used to show me what I was searching for. el cual Dios usó para mostrarme qué era eso que yo estaba buscando. Let me explain. Y le voy a explicar de lo que le hablo. In my dream, I took 3 prominent Christians into a jail to pray for the inmates. Pues resulta que en mi sueño yo iba a una cárcel a orar por los presos junto con otros 3 varones cristianos muy prominentes. These men who came with me were Christian leaders, but sadly, they didn't really believe in the reality of the spiritual war described in the Bible. Estos hombres que iban conmigo eran líderes cristianos, pero tristemente la verdad ellos no creían en la realidad de la guerra espiritual que se describe en la Biblia. In my dream, I went into the cell of a prisoner named Roberto to pray with him. En este sueño yo entraba a una celda con un prisionero llamado Roberto para orar por él. My companion stayed outside the cell, Mis acompañantes se quedaron afuera de la celda. and I urged them to pray and watch the Holy Spirit work. Y yo les pedí encarecidamente que se quedaran afuera observando, orando y mirando la obra del Espíritu Santo. The prisoner said he had severe stomach pain as soon as I came into his cell. En cuanto entré a la celda del prisionero, él me dijo que le estaba doliendo mucho el estómago. I knew a demonic spirit was operating through him because he began to writhe around on the floor like a snake. Pero la verdad yo sabía que eso era un espíritu demoníaco operando a través de él, porque después comenzó a moverse en el suelo como si fuera una serpiente. His face turned into a scaly snakehead with huge fangs dripping with poison. Y hasta después su rostro se tornó como el de una serpiente enorme, grande y escamosa con unos colmillos enormes que tiraban veneno. This demon was right
in front of my face. Y este demonio se puso en mero enfrente de mi cara. And with intense hatred in his eyes, he viciously attacked me. Y con un tremendo odio que se reflejaba en sus ojos me lanzó un ataque. I was in a huge spiritual battle. Esto estaba en medio de una enorme batalla espiritual. Forcefully, I told Satan to leave in Jesus' name. Yo podía, pero con fuerza, yo le dije a Satanás que se fuera en el nombre de Jesús. And I could hear my companions outside the cell talking back and forth. Y para esto yo podía escuchar a mis compañeros afuera que estaban hablando entre ellos. Several times the snake struck at me, Pero minutos después la serpiente me lanzó una mordida. stopping just short of striking my eyes. Estuvo muy cerca de darme en los ojos. And I was doing my best to fight him in the authority of Jesus. Pero yo seguía luchando lo mejor que podía en la autoridad de Jesús. But all at once I felt like my faith and power left me. Pero de repente sentí que mi fuerza y mi fe me dejaban. So all I could do was whisper, Y lo Leave. único que pude hacer fue susurrar. "Leave in Jesus' name." Vete en el nombre de Jesús. With my strength gone, I collapsed to the floor. Ya sin fuerzas me caí al suelo. And when I looked up, I saw that Roberto was back in bed. Y cuando miré para arriba, miré que Roberto ya estaba sentado en su cama. Outside the cell, I was shocked that two of the men were talking about who was going to win the Super Bowl. Y ya que salía de la celda, me sorprendí cuando escuché que mis dos compañeros estaban tranquilamente hablando de quién iba a ganar el juego de fútbol americano. For them, it was like there never was a battle. Para ellos pasó como si no hubiera pasado una batalla. I was angry that they didn't pray. A mí me molestó muchísimo darme cuenta que ni siquiera estaban orando. But when I confronted them, they told me, "What are you talking about? Nothing happened." Y aun cuando los confronté, ellos me respondieron, ¿de qué estás hablando si ni siquiera pasó nada? But the other prominent Christian leaders said, Pero el otro líder prominente que iba allí presente con ellos les dijo, «Están muy mal ustedes. ¿Cómo es que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Mírenme, yo del miedo me hice de la pipí en los pantalones. Esto es cosa seria y Dios nos está llamando a arrepentirnos. Yo tengo que dejar de ser un miedoso y ustedes tienen que dejar de ser ciegos e indiferentes». right there next to the bars of this prison cell, they got on their knees and asked God to forgive them for their sin. Y fue allí que junto a los barrotes de la celda en la prisión, ellos se pusieron de rodillas y le pidieron a Dios perdón por sus pecados. Then, together, we joined as one and fought this demon again. Fue así que ya todos juntos, una vez más, nos unimos a luchar otra vez contra ese demonio. And God gave us the strength and power to defeat this vile demonic serpent. Y así Dios nos dio la fortaleza y el poder para derrotar a esa vil serpiente demoníaca. And when I woke up from this powerful dream, I felt like the Lord said, Ya cuando desperté de ese poderoso sueño, sentí que el Señor me decía esto. Este demonio cobró tanta fuerza por la incredulidad, por la desunión que había en ese lugar y por el miedo de mi pueblo. Y es eso por lo que no pudieron derrotar al enemigo. Then he reminded me of how the 3,000 of Samson's own people had bound him with ropes. Y luego esto me trajo recuerdo de lo que leí de cómo el mismo pueblo de Sansón lo había atado con lazos muy fuertes. And then they handed him over to their enemies, the Philistines. Y luego lo entregaron a sus enemigos los filisteos. But the Spirit of God came upon Samson so that he was able to break the ropes and kill 1,000 of the Philistines with the jawbone of a donkey. Pero fue así que después el Espíritu de Dios le llegó sobre Sansón y le dio el poder para romper esos lazos y matar a 1,000 filisteos con una quijada de burro. It was a great single-handed victory for Samson. Todo eso fue una gran victoria a manos de Sansón. But sadly, by himself, Samson was never able to fully defeat the Philistines. Pero lamentablemente, él solo no pudo derrotar por completo a los filisteos. And liberate God's people, No pudo libertar al pueblo de Dios. in part because of the fear and disunity of God's people.
Y también fue así como que en parte por el miedo y en parte por la desunión que había en ese lugar que el pueblo de Dios estaba pasando. And I felt like the Lord said, in Samson's day, my people saw themselves as defeated, as many of my children see themselves today. Fue así que sentí que el Señor me decía, en aquellos días de Sansón, mi pueblo se veía a sí mismo como un pueblo derrotado, como también muchas personas en mi pueblo se siguen viendo derrotados a sí mismos en la actualidad. In Samson's day, God's people were unable to conquer their enemy because they were fearful and divided. En los días de Sansón la gente no podía conquistar al enemigo porque tenía miedo y porque estaban divididos. God provided an opportunity for them to defeat their enemy. Dios les dio la oportunidad para que ellos derrotaran al enemigo. 3,000 of God's men should have helped Samson defeat the enemy, but they didn't seize the opportunity. Fue así como que esos 3,000 hombres de Dios tendrían que haber ayudado a Sansón a derrotar al enemigo, pero no tomaron esa oportunidad. Just like my companions failed to seize the opportunity to fight the demonic snake. Justo como también pasó en mi sueño, donde mis acompañantes no tomaron la oportunidad de ayudarme a luchar contra la serpiente demoníaca. And today, I believe God is telling us, unbelief, fear, and disunity are allowing the enemy to defeat my people. Por eso yo creo que en ese momento Dios nos está diciendo que la incredulidad, el miedo y la desunión están dejando que el enemigo derrote a mi pueblo, dice el Señor. As God's stewards, we are called to shake off any indifference in our lives. Y es que como siervos de Dios estamos llamados a hacer a un lado cualquier indiferencia en nuestras vidas. And awaken to the spiritual battle around us. Y más bien poner atención y despertar a la batalla espiritual que nos rodea. The Bible says, La Biblia nos dice, entonces, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. in Matthew 10:8, Jesus tells his followers, En Mateo 10:8 Jesús le dice a sus seguidores, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. and Mark 6:13 says, Y en Marcos 6:13 nos dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. At Radio Nueva Vida, we are receiving more and more prayer requests from people who need deliverance from demonic interference in their lives. Y sabe que así en Radio Nueva Vida recibimos cada vez más y más llamadas de peticiones de personas que necesitan liberación de la interferencia demoníaca en sus vidas. But sadly, it's hard to find Christians able to help those being tormented by evil spirits. Pero sabe que tristemente es difícil encontrar cristianos que sean capaces de ayudar a aquellos que están siendo atormentados por espíritus demoníacos. For too long in my own life, I was like the Christians in my dream who went into the prison. Sabe que la verdad, yo por mucho tiempo en mi propia vida fui como esos cristianos que me acompañaron a la cárcel en mi sueño. I was blind to the spiritual battle raging all around me. Porque yo estaba ciego ante la batalla espiritual que está ocurriendo por todo mi alrededor. I believed bad theology, Yo tenía una mala teología, that spiritual gifts were no longer being given by God to fight the enemy because we had the completed Bible. Yo creía que esos dones espirituales de los que nos abre la Biblia, Dios ya no los daba para luchar contra el enemigo, porque pues la Biblia ya estaba escrita y terminada. I believed the doctrine of demons. Yo creía esa doctrina que es doctrina de demonios. You see, demons are delighted when Christians don't believe in their reality or their evil work. Porque ¿sabe qué? Que a los demonios les encanta cuando los cristianos no creen en la realidad de que el enemigo nos está atacando. Now I know that sadly, I was an unbelieving believer. Ahora veo como tristemente yo era un creyente que en verdad no creía. And God never sends people to be delivered to unbelieving believers. Y obviamente Dios nunca va a enviar a una persona a ser liberada con un creyente incrédulo. Today, I believe God wants us to ask Him to release within us
faith to believe Jesus' words. En este momento yo creo que Dios quiere que nosotros le pidamos a Él que derrame sobre nosotros esa fe necesaria para creer las palabras de Jesús. That he has given all of us, not some of us, the authority and power to defeat Satan. Esas palabras que nos da a todos, no tan solo a algunos, esa autoridad y el poder de derrotar a Satanás. Samson was strong because of God's Spirit. Pensemos cómo Sansón era un hombre fuerte, pero por el Espíritu de Dios que le daba la fuerza. The same Holy Spirit that dwells within us makes us strong enough to defeat demons. Así de la misma manera, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la fuerza suficiente para derrotar a los demonios. And today I believe God wants us to recognize that our fear about fighting demons is from the devil. Por eso en este momento creo que Dios quiere que nosotros podamos reconocer que ese miedo a luchar contra demonios viene del diablo mismo. And today I believe God wants us to recognize we need to unite as one in faith and obedience. Y en este momento yo creo que Dios quiere que reconozcamos que necesitamos ser más unidos siendo uno en una misma fe y obediencia. Samson fought alone, but God wants us to fight together as one. Sansón, por ejemplo, peleó él solo, pero Dios quiere que nosotros luchemos juntos como uno solo. United in courage with God's spiritual gifts given to his warriors. Unidos en valentía con los dones espirituales que Dios nos da como guerreros. God is asking, do you believe I have a good plan for your life? Dios nos está preguntando, ¿puedes creer que yo tengo un buen plan para tu vida? Do you believe that I have gifts for you to defeat the enemy? ¿Puedes creer que tengo los dones necesarios para ti para derrotar al enemigo? As a good steward, are you willing to obey me? ¿Será que tú como buen administrador, como buena administradora, vas a hacer lo que yo te digo y obedecerme? To put away disunity and fear and repent of indifference and unbelief? ¿Será que vas a ser capaz de hacer a un lado toda esa desunión, hacer a un lado el miedo y arrepentirte por la indiferencia y la incredulidad? Some of you listening today will become great stewards of the mysteries of my grace. Algunos de ustedes que están escuchando en este momento serán grandes administradores de los misterios de mi gracia, nos dice el Señor. You will be powerfully used to prepare the way for the return of my Son, Jesus. Tú serás poderosamente usada para preparar el camino para el regreso de mi Hijo Jesucristo. But you must wake up. Pero tienes que despertar You must believe. y tienes que creer. You must recognize my desire to use you with power to defeat the devil and advance my kingdom. Tienes que reconocer mi deseo de sanarte y darte el poder y defender del enemigo y expandir el reino de Dios. Onward, Christian soldier. Firmes y adelante, soldados cristianos, Move forward through the power of my spirit and faith and obedience. marchando con el poder de mi espíritu en fe y obediencia, nos dice el Señor. Awaken and unite. Step on the snake with faith, authority, and my power. Despierten, sean unidos, parándose todos juntos sobre la cabeza de la serpiente en fe y autoridad con mi poder. Lord, we need your help. Señor, necesitamos tu ayuda, We can't defeat the enemy without your spirit. porque no podemos derrotar al enemigo sin tu espíritu, Señor. Help us to believe the truth Ayúdanos a creer la verdad, that you have called us a esa verdad que tú nos has llamado and you have empowered us y nos has dado el poder to free people from the demonic control para libertar a otras personas de ese control demoníaco. that we see all around us. Todo eso que vemos a nuestro alrededor. We thank you for your help. Señor, por eso te damos gracias por tu ayuda. Put peace into our hearts, we Te pray. pedimos que nos des paz en nuestro corazón. In Jesus' name, Todo esto en el nombre de Jesús. amen. Amén.